Entre tú y yo, en mi salón, hoy un invitado trae su corazón. Entre tú y yo. Pues me encanta verles ahí. Sé que están esperando en este programa alguna entrevista, algún personaje, y que les gusta que indaguemos en los corazones de las personas y de los protagonistas que vienen aquí. Seguramente son personas conocidos por todos vosotros, son rostros que veis por la calle, pero a lo mejor pues no sabéis qué sienten, cuáles son sus experiencias, pues por qué han llegado a ser lo que son hoy, y es la oportunidad, este programa Entre tú y yo, de conocerles mejor. Hoy está con nosotros Raúl Vela, arquitecto, que, bueno, eres muy conocido en el pueblo. Has tenido que hacer muchas casas, Casi Raúl. tanto como tú, Marina. ¿Cuántas casas has hecho? Uy, no lo sé. El otro día estuve haciendo recuento. El otro día me refiero al año pasado. Tenía por el orden de 120 proyectos. Algunos son de más de una casa, algunos son de reforma. Un año. En un año, 120 No. proyectos. El año pasado hice como balance. Ah, balance, vale, Balance, porque estaba preparando un cartel, bueno, no sé, fue de 2003-2023, 20 años de trayectoria. Entonces ahí estuve contabilizando y tenía como 120 proyectos. No todos son de casa, también hay algunos de locales, otros edificios de otros usos, oficinas y algunas otras cosas. Y algunos son de promociones también, que no son de viviendas unifamiliares, aunque la mayoría del trabajo que desarrollo es de vivienda unifamiliar. A mí me gustó mucho, no hace tanto tiempo, que expusiste en la Sala de las Tinajas, Sí. en la Casa Grande, y me encantó porque el ver las casas como un elemento artístico, porque la verdad que es que las casas también son arte, ¿verdad? Bueno, tiene su vinculación con el arte. A mí no me gusta decir que el trabajo nuestro es artístico, ni me considero artista. O sea, porque la arquitectura es una profesión y una disciplina. Y carece de la libertad del arte, porque un trabajo de arquitectura tiene un montón de condicionantes que nos limitan. Que si el presupuesto, los deseos del cliente, la ordenanza urbanística, las habilidades del constructor que se contrata, etcétera. Tiene un montón de condicionantes y limitaciones que el arte puro en sí no tiene. Uno escribe un poema, hace una canción o pinta un cuadro y puede trabajar con una libertad que no la tiene el arquitecto. Pero obviamente la arquitectura está relacionada con el arte y tiene vinculación artística. Yo no me considero artista, pero la arquitectura, si en algún momento trasciende de todo esto que estoy hablando, de las dificultades, del presupuesto y todo eso, y se puede reconocer en esa arquitectura algo de arte, pues entonces uno como que la ha clavado. Pero en realidad la arquitectura tiene mucho de oficio, mucho de profesión y muchas limitaciones que hay que saberlas conjugar y también a nivel de influencia, pues yo sí bebo del arte, sobre todo del arte visual, la pintura, el diseño gráfico, pero también otra disciplina, me gusta la poesía, las canciones. Puede parecer raro, ¿no?, que un arquitecto aprenda de un cantautor, por ejemplo, pero el cantautor también maneja el tiempo, los silencios, las reflexiones. ¿A quién escuchas? Uy, como grupo me gusta especialmente Queen y los Beatles, pero en general podemos decir que la música que más me gusta es la música de cantautor. Silvio Rodríguez, Aute, Pablo Milanés. Sabina, Pablo Milanés. Mi favorito es Sabina, la verdad. No, por su bagaje, su espectro amplísimo, sus reflexiones, sus guiños metafóricos. Tiene un montón de cosas que me seducen. Y claro, toda obra de arquitectura también implica una reflexión, ¿no? Porque cuando uno va a hacer una casa, por ejemplo, uno cuestiona qué es lo que se está haciendo, qué defectos tienen las casas que colindan, hacia dónde hay que mirar, por dónde viene el sol, cómo conjugar lo que quieren los clientes. Entonces uno tiene que plantear una reflexión. Y a veces es como un interrogante. Y eso sí tiene que ver con el arte, porque el arte tiene que cuestionar las cosas.
y cuestionar hasta tal punto de reivindicar una nueva solución o no conformarse con lo que ya hay. Entonces dar una vuelta de tuerca y en ese sentido sí la arquitectura tiene que ver con el arte. Bueno, pues a mí... Me gusta de todas maneras, aunque yo no me considero artista por lo que estoy diciendo, que tú lo hayas visto como algo artístico y de hecho para mí haber estado en la Sala de las Tinajas también era... me congraciaba con eso, ¿no? Me era agradable que estuviera mi obra allí. En Ayamonte somos 18 arquitectos y parece que yo soy el único que se ha planteado exponer el trabajo, difundirlo, compartir los planos, las imágenes que son buenas porque son de fotógrafos buenos casi todas, ¿no? De Edu, de Luis, de Rúa también hay algunas. Y también había, digamos, un componente visual en la exposición, no solamente arquitectónico, ¿no? Pues bueno, yo respeto tu opinión y me parece maravilloso que pienses eso, pero a mí personalmente yo veo tus casas y cuando veo una casa en una montaña, por ejemplo, o en un entorno diferente, o entre otras casas, yo cuando la veo digo, mira, ahí está el sello de Raúl Vela. Sí, eso a mí me y encanta. reconozco tus casas y además que para mí son elementos que pueden relacionarse como con una escultura, porque encajan en el entorno. Además yo sé que tú lo estudias muy bien cuando las haces y tiene que cuadrar todo. Sí, tiene que cuadrar todo eso. Una frase que decía Louis Kahn, un arquitecto famoso, decía, si todo no cuadra, nada cuadra. Claro, tiene que cuadrar todo. Y sí que es verdad que las casas que nosotros hacemos tienen un estilo reconocible. Trabajo me cuesta, que lo persigo, no es casual. Llevo una línea de trabajo consistente desde hace mucho tiempo, desde que empecé prácticamente, y tiene sus frutos porque cualquiera llega a reconocer algún trabajo mío. De hecho, hay gente que me pregunta y dice, oye, ¿estás haciendo una casa en tal calle? Y dice, sí, la estoy haciendo. Pero no porque me haya visto, sino porque de repente la casa tenía algo distinto. He dicho, uy, estas son las cosas que hace Raúl Vela. Y eso me gusta porque a los artistas famosos se les reconoce sin falta de ver la firma. Uno ve un Picasso y la firma es todo el cuadro, no es el garabato. Y a nivel local también podemos reconocer la pintura de mucha gente, porque aquí hay buenos pintores, ¿no? Dani Franco, Laura, Virginia, Galán. Entonces, pues esta gente se les ve el cuadro, se les ve el estilo y dice, bueno, esto es de este, ¿no? Chencho, no quiero hacer exhaustivo la lista porque hay muchos más que pintar. Sí, porque ¿no? luego te vas a quedar... Pero alguno va a decir, pues no me ha mencionado. No, es verdad, correcto, algunos se me está escapando, pero a estos que he nombrado claramente se les reconoce viendo el cuadro desde lejos, sin falta de ver la rúbrica. Y si eso pasa con mi trabajo, que sé que sí que pasa, porque la gente me lo dice, y entonces eso significa que la gente lo ha reconocido, eso me gusta, me agrada. ¿Qué tienen tus casas? ¿O qué tienen que tener? Bueno, voy a seguir con el eslogan que vengo siendo consistente, casas RV, casas con luz. Casas con luz. Con luz, o sea, además de verdad. Esta pregunta me la he hecho muchas veces porque como ya sabes, soy de los pesados en las redes sociales y estoy ahí insistentemente compartiendo cosas. Y sí que es verdad que me pregunto a mí mismo cuál es la esencia de una casa RV, que es como la marca que nosotros usamos, ¿no? ¿Qué es lo que hace que una casa RV sea RV y no sea una casa otra cualquiera, ¿no? Y entonces, pues, siempre me gusta decir pues, que son casas singulares, modernas, funcionales, etcétera. Podríamos decir una lista larga de adjetivos o de características que tienen. Pero creo que la más diferenciadora es el que son casas con luz. Y no casas con luz desde un punto de vista cuantitativo, porque cualquier casa tiene luz. Uno abre una ventana a norte, que es la habitación menos soleada, y por la ventana a norte entra luz. Y no se trata de tener ventanas más grandes o a mejor orientación para que entre más luz. A mí me gusta hablar del concepto de la cualificación de la luz, es decir, de la calidad de la luz, no solo de la cantidad. Porque a veces interesa estar en penumbra, no solamente estar en un sitio que sea demasiado luminoso. También por eso hablo de la penumbra luminosa o de la luz penumbrosa, depende de cómo lo mire. Y entonces, estudiar la calidad con la que la luz incide en una casa, creo que es un rasgo diferenciador de la arquitectura que yo trabajo. No soy el único, pero por desgracia, soy de los pocos. Digo por desgracia porque es que yo pienso que
La luz debería ser el material fundamental con el que se trabaja en la arquitectura. Y a nivel, no sé si decir, convencional, en el común de las casas que uno entra, da igual, una arquitectura anónima, la haya diseñado quien la haya diseñado. En general, uno no entra en las casas y dice, qué luz más chula tiene esta casa. Mira, por ejemplo, este ejemplo. Claro. Esa luz que viene de esa parte de arriba como una cúpula que Correcto. hay ahí. Eso se llama una linterna. Esa cúpula que tú has llamado se llama una linterna, que es un elemento saliente hacia arriba que sirve de captador de luz. Parece como si fuera una lámpara grande. Correcto, como una lámpara gigante. Ese es el efecto que consigue, como una lámpara gigante. El otro día ha sido esta semana pasada, una charla ahí en la Asociación de Armadores y estaban las luces que están por ahí, los downlights encendidos, ¿no? Y fue un poquito malicioso, queriendo apagar las luces. Y nadie se enteró. O sea, el edificio funciona perfectamente con luz natural. Y es súper agradable que funcione con luz natural porque además yo evito que la luz entre molestando. Por eso entra a través de un captador que al final después la luz rebota aquí en esta superficie cóncava y acaba chorreando hacia abajo, pero de forma homogénea, de forma difusa. Se da el efecto de que es como un fogonazo de luz, pero no es una luz que moleste, que distorsione, que haga demasiado contraste. Y con un solo elemento para un edificio que es grandote, porque el edificio no tiene el tamaño de una casa, es más grande, con un solo elemento de captador de luz consigue iluminar toda la sala. Y de hecho las oficinas que están como más al fondo, hay como 14 metros desde la parte más delantera a la parte más trasera. Y como esa ventanita que se ve ahí es muy alta, el rayo acaba penetrando hasta el fondo. Y entonces la zona que debería ser más sombría, que es la que está al fondo, al final es a la que le entra la luz directamente. Fíjate. Entonces, ¿Y cómo estudias la luz? Yo imagino que tú te irás al terreno como mucho antes y lo observarás la luz desde primeras horas de la mañana hasta la tarde. Sí, bueno, ¿Cómo estudias la luz? No exactamente así. O sea, el sol ya está súper estudiado cuál es el movimiento del sol. O sea, yo soy de la antigua usanza, porque cuando yo estudié todavía no estaba el sistema informático implantado. O sea, yo me compré el ordenador en cuarto de carrera, de una carrera que tenía 7 años en aquel entonces, ahora se ha reducido. Y entonces yo viví la transición de no estar con el ordenador a tener un ordenador. Entonces yo estudiaba lo que se llamaban las cartas solares estereográficas, que ahí se ve el ángulo del sol según la latitud en la zona del mundo en la que esté, según la hora, según el día del año. Y eso está estudiado ¿Matemáticamente? Matemáticamente, sí. Eso está estudiado. El sol, tal día del año, según la zona del planeta en la que esté, va a estar aquí y va a arrojar sombra con este grado. Entonces no hace falta ir al sitio para ver cómo funciona el sol. Y además, ya por un conocimiento, digamos, general que se estudia en el colegio, uno sabe que el sol sale por el este, hace el recorrido por el sur y se pone por el oeste. Y estoy haciéndolo así porque hay que estar el sur para allá, justamente. Y porque yo siempre estoy ubicado, aunque estemos en un interior. Y ¿Tienes un GPS? sí, tengo un GPS interno, viene de fábrica. Y sabemos que en el invierno están más acostados y hace el recorrido más corto, por eso los días son más cortos, y en el verano hace el recorrido más largo y está el sol más alto y más inclinado, y hace el recorrido más largo, por eso los días son más largos. Entonces, eso no hace falta ir al sitio para verlo. Al sitio voy pues para impregnarme de otras cosas, las vistas, los olores, hacia donde quiero negar la mirada porque la he visto de un vecino que no la quiero rebotar. Pero para estudiar el sol, ya desde cualquier cartografía, desde un plano, se sabe. Y ahora que como yo soy de la antigua usanza, aprendí con cartas, ahora hay programas informáticos que te hacen virguería y ves como la sombra se mueve durante el día, ¿no? Le pones el objeto en 3D con la ubicación y ya se ve. Y uno puede controlar perfectamente por cada hueco. Por ejemplo, aquí hay un hueco muy singular por el que entra la luz para adentro. Que entre, quiero que entre durante 2 horas al día. Y en esta hora, eso se puede controlar matemáticamente. Me parece increíble. Ya comentamos que no es demasiado común, porque lo común es abrir una ventana a donde sea, a lo que toque, a donde toque, y no tenía ahí un captador, un lucenario especial, pequeñito o grande según el caso, adosado a una pared estratégica para que la luz chorree. A mí me gusta hacer todas estas cosas, un lucenario a norte para que la luz chorree y la luz entre rebotando. El rayo de sol es bonito, pero lo importante no es que sea bonito, lo importante es que da una luz agradable, porque incide en la pared
y ya entra la luz rebotada, y esa luz rebotada ya no nos molesta para ver la tele. Aquí está la tele, por ejemplo, ¿no? Lo más característico de tu casa son el color blanco. Sí, bueno, no es exclusivo de mis casas, que lo he heredado de la arquitectura andaluza, ¿no? O sea, mira, Bueno, hay muchos que utilizan otros elementos. Te cuento una anécdota. La arquitectura del norte de Europa o del centro de Europa no es blanca, porque ahí se construye con otros materiales. Y Le Corbusier viajó por el Mediterráneo y se impregnó de esta arquitectura popular de Andalucía, Portugal, Italia, Grecia, que además refleja la luz muy bien. Y entonces Le Corbusier implantó como parte del estilo internacional, podemos decir, de la arquitectura moderna, que las casas fueran blancas, ¿no? Y tú tenías un profesor en Sevilla que fue a hacer un proyecto a Italia, creo que fuera a Brescia o algún sitio de por ahí, no sé exactamente, era Italia. Y dice, tus casas son blancas como las de Le Corbusier. Y dice, no, mis casas son blancas como las de mi pueblo. Y entonces, verdad que mis casas son blancas, pero es que son blancas como las de mi pueblo. Y me gusta este valor esencial que tiene la arquitectura popular andaluza, portuguesa, que también se ha exportado a México y otros sitios, que es muy esencial porque tiene lo que tiene que tener, no le sobra nada. Estos muros blancos encalados, muy funcionales, que aíslan bien del calor y que reflejan la luz muy bien cuando hace falta. Y entonces me gusta que mi arquitectura se relacione con esta tradición esencial, porque es verdad que mis casas no son tradicionalistas, no tienen un estilo que trate de imitar el pasado, pero no lo imita de forma superficial, pero sí aprende de él de forma profunda. Entonces sí me gusta que decido describir mis casas como casas andaluzas. Eres totalmente un apasionado de la arquitectura. Sí, eso es verdad. ¿O eres un apasionado de la vida en general? No, bueno, eso también puede ser, pero es verdad que a mí me encanta la arquitectura y creo que se nota. Que cuando alguien me hace una pregunta, y yo, ¿cómo funciona esto? ¿Qué es? Y empiezo a explicar las cosas y pongo ejemplos de otras cosas que he hecho y creo que se nota que me gusta lo que estoy hablando, que no hago postureo para que parezca que soy un erudito, no, es que me gusta. Entonces, me gusta y además no le hago asco a compartirlo, a divulgarlo, porque yo sé que en las casas hacemos cosas especiales, cosas que salen un poco de lo común y no quiero guardarme el secreto. No puedo decir, como yo ya tengo el secreto para hacer casas chulas y molonas, no quiero guardármelo, lo explico, lo divulgo, lo cuento, lo comparto. Sé que hay otros arquitectos más jóvenes porque me lo dicen, ¿no? Dice, joder, Raúl, todavía no he hecho ninguna casa donde tenga una luz especial. Pero ellos ya saben cuáles son los truquitos, podemos decir, caseros que yo uso para que la luz entre de manera especial. No es una cosa que a mí me haya venido por ciencia infusa. Yo lo he aprendido de otros arquitectos que me han precedido en la historia. Tampoco es un conocimiento muy evidente, así que uno no va a un libro y dice, te lo lee y ya sabe cómo el truco para que las casas tengan una luz especial. ¿Qué va? Eso es, hay una formación continua y constante y muy prolongada en el tiempo para llegar a asimilar eso. Pero digamos, las pautas más importantes o más relevantes sí se pueden describir, se pueden enseñar y yo las comparto. Las comparto para todo el mundo, otros arquitectos más veteranos, clientes, neófitos. El otro día me crucé con alguien en Moguer y estaban hablando y dice, tú eres el arquitecto de la penumbra luminosa. Me quedé flipado, ¿eh? Había visto un vídeo mío. Qué bonito, ¿no? Y me encantó, la verdad, ¿no? La penumbra luminosa. La penumbra luminosa, sí, porque ese es un concepto del que yo hablo. Sí, sí. Y a él se le había quedado eso de la penumbra luminosa y entonces, bueno, pues yo hablo de estas cosas y las cuento, las comparto y me gusta que sea así, ojalá pudiéramos compartir con más gente. A mí me ha costado muchos años aprender todo esto, pero no quiero guardármelo para mí porque todos los arquitectos hemos aprendido de lo que nos han precedido. Cuando uno hace algo interesante o relevante, yo digo que es un logro colectivo, porque uno no ha surgido de la nada. Si uno tiene un ADN, una genética de que han sido tus padres, tus abuelos, y ya no me refiero en el sentido biológico, sino en un sentido de formación, ¿no? Y de hecho, esta semana pasada también le dieron el título de hijo adoptivo
a un arquitecto en Cádiz, que es Alberto Campo Baeza. Y como a mí me gusta decir a veces, sobre todo cuando es carnaval, que yo soy gaditano, porque vivo en el Golfo de Cádiz, digo, bueno, si Alberto Campo Baeza es hijo adoptivo, yo como me considero hijo de la arquitectura de Alberto Campo Baeza, pues yo puedo decir que soy nieto adoptivo. Pues sí. Y claro, Alberto Campo Baeza pues, es un arquitecto de primer nivel mundial y yo soy un anónimo, podemos decir. Tú has recibido premios también. Sí, pero los premios son a nivel provincial, no tengo una trascendencia a nivel mundial. Digamos, mi hijo dice que soy, ¿cómo dice? Famoso de nivel 3 o algo así. Porque dice, nivel 1 sería top mundial, nivel 2 a nivel nacional y nivel 3 nivel local. Entonces, bueno, a nivel local sí soy conocidillo, pero y creo que mi trabajo tiene un reconocimiento, pero en realidad no tengo trascendencia mundial ni mucho menos. Pero bueno, sí, todo esto viene por decir que yo sí me considero hijo de la arquitectura de otros que nos han precedido. Y no solamente no me importa decirlo, sino que me parece una forma de homenajearlo a esos de los que quiero aprender y de los que quiero seguir su línea de trabajo, su trayectoria. Me gustaría irme ya a otro tema. Cuando tú quieras, tú manda. Mira, esto es una conversación, pero en realidad tú me has invitado para que yo hable. Entonces, el que maneja la conversación es el que pregunta. Y como tú eres la que pregunta, entonces tú eres quien maneja la conversación, aunque yo hable. Yo tengo muchas ganas de hablar de un reciente descubrimiento que he tenido de tu forma de pensar, que hablaremos un poco después, pero para llegar a ese punto tenemos que entender el principio. Entonces me gustaría que me hablaras de tu infancia, de dónde te rodeaste, cómo fuiste. Mira, por ejemplo, aquí te estamos viendo en un equipo. Aquí frente, porque, bueno, esto es en el polideportivo. Yo estoy ahí al lado del Pilili, que falleció hace unos meses, y con gente de mi edad o un año menos, casi todos estos que están aquí son de un año menos. Y yo jugaba con ellos después de haber estado jugando con el equipo de Rúa del Peque 3. Con Jimmy, Carlos Fernández, otra gente. Y bueno, yo una vez parafraseé a Machado, que decía, mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla, y bueno, mi infancia son recuerdos del poli jugando a todo, porque yo era multideporte, yo jugaba a fútbol sala, a tenis, a baloncesto, a voleibol, a todo lo que tocaba. ¿Tú siempre has sido muy inquieto? Mi madre dice que no sabía cómo yo podía jugar al ajedrez. Porque el ajedrez también competía y en el ajedrez a veces estaba 6 o 7 horas sentado, concentrado jugando una partida. Y en realidad sí he sido bastante inquieto. Y me ha gustado probar todos los deportes. Y de hecho en varios estados federados, que no es solamente, por ejemplo, en voleibol y baloncesto soy un patatas, pero yo echaba una pachanguilla con el que tocara. Incluso la gente que competía eso, yo podía jugar la partida. Y en algunas cosas he llegado a competir y lo he tocado todo. Jugaba a hockey sala, a tenis de mesa, a balonmano. Y claro, a veces no solo en el poli, porque también entrenábamos en el colegio, en el Río de Jerez cuando estuve, en el Moreno Chacón, y al tenis de mesa en el gimnasio del Padre Jesús. O sea que, pero siempre muy vinculado con el deporte. De hecho, siempre me quedé con las ganas de aprender a tocar la guitarra, porque es que no tenía tiempo, porque todas las tardes las tenía saturadas del calendario, todas las tardes tenía cosas. Pero eso es desde que era niño hasta que hice COU. En COU también alguna gente me decía, ¿cómo tienes tan buen expediente si es que no te da tiempo a estudiar porque estás siempre de un lado a otro con las actividades? Yo siempre decía, y a mis hijos se los he inculcado también, que la clave es aprovechar las 6 horas que se pasan en el instituto. No, esto es con la gente del ajedrez, en Villarreal de Santo Antonio, un hermanamiento. Pues desconocía esa faceta tuya de que juegas al ajedrez. Sí, pues de hecho, el ajedrez ha sido, de todos los deportes que he tocado, el más relevante con el que he conseguido mejores resultados. Cuando era niño fui subcampeón de Andalucía infantil, campeón de Andalucía por equipo en infantil y en cadete, y digamos, el ajedrez tiene unos resultados relevantes en comparación con los otros, que simplemente pues, estaba ahí y era uno más. Era uno más, pero bueno, estaba ahí manteniendo el nivel. Bueno, esto era en Portugal, pero
Ese hombre es de Portugal, pero todos los demás somos de Ayamonte. Nada más que está, digamos, el entrenador de los portugueses, todos los demás somos chavales de Ayamonte, algunos mayores. Yo soy de 78 y aquí hay gente que puede ser de 74, incluso de 73, y gente del 81, ellos son él es del 82. Así que desde el 82 al 70, casi una década de gente aquí. ¿Y cuándo te planteaste ser arquitecto? Porque ser arquitecto, ¿se nace o No, luego se hace? No se nace. De hecho, en la arquitectura no existen niños prodigios. Los arquitectos que son reconocidos empiezan a hacerlo normalmente a partir de que tienen una trayectoria larga, de como 55, 60 años. Y después algunos se quedan trabajando hasta los 80, hasta los 90, porque ahora que ya saben, no se van a jubilar, pero cuesta mucho. Una obra cuesta muchos años en producirse. No es el que escribe un poema, en una tarde puede escribir varios, pero es que yo ideo una casa y desde que se la ideo hasta que se termina de construir, han pasado 2 años como poco. Y entonces, bueno, a veces un poquito menos, pero no es una cosa que echa frío un huevo y ya lo tiene. Entonces, cuesta mucho trabajo tener una trayectoria consistente, consolidada, reconocida, y cuesta mucho trabajo también aprender la disciplina. Entonces, ni se nace ni se es prodigio. En otras actividades dice, uy, este niño con 4 o 5 años dicen que Mozart ya tocaba no sé qué. Bueno, en la arquitectura eso no existe. En la arquitectura no existen chavales que estén empezando y estén haciendo unas obras espectaculares. Es muy complicado. Y yo quise ser arquitecto, no sé desde cuándo exactamente, pero desde que era adolescente ya me seducía la idea de poder diseñar cosas, me gustaba mucho el dibujo técnico, la geometría descriptiva. Entonces, el tipo de asignaturas que te seducen, las matemáticas y todo eso, te orientan un poco en el ámbito tecnológico. Y a diferencia del campo ingenieril, el tema arquitectónico para diseñar espacios para las personas, a mí me atraía mucho más que el tema de diseñar máquinas y objetos para el bienestar de las personas, porque los ingenieros diseñan cosas para el bienestar de las personas, pero los arquitectos diseñamos específicamente para las personas. Y ese matiz diferencial entre la ingeniería y la arquitectura, aunque las asignaturas de ingeniería también me encantaban y se me daban bien, yo nunca tuve el querer ser ingeniero por encima de querer ser arquitecto. Solamente lo tuve ahí como una segunda opción, porque claro, uno cuando está formando su identidad con 15, 16, 17 años, tampoco tiene tan claro qué es lo que quiere ser, ¿no? Saber lo que te motiva un poquito, lo que te atrae. Y claro, en mi caso con 17 años tuve que echar la matrícula y bueno, pues ya te determina el futuro de tu vida. Es una decisión muy importante para tomar con 17 o 18 años. ¿Y cómo la tomaste? Pues mira, la tomé con oración y con consulta y con reflexión. Digo, bueno, se me plantea mi futuro profesional vitalicio, podemos decir, porque bueno, uno siempre está a tiempo de echarse atrás. Mi hija acaba de empezar su carrera, ella está haciendo ingeniería, a diferencia de mí, y yo siempre digo, bueno, el primer año de una carrera, lo fundamental del primer año no es aprobarlas todas, lo fundamental es confirmar que esa carrera te gusta. Porque si no te gusta, es el momento de echarse atrás y buscar otro camino. Y después si te gusta, ya uno le echa el tiempo, la dedicación, y si uno tiene un mínimo de talento, no hace falta ser una superestrella, se la va a sacar. Mi niña además está súper bien dotada y seguramente saque unas notas excelentes. Pero no es la finalidad del primer año de carrera, no es sacar buenas notas ni aprobarlas todas, es descubrir o confirmar que eso es lo que te gusta. Porque ¿Y tú siempre has tenido las ideas tan claras? Sí, yo cuando estaba en la carrera, por ejemplo, yo sabía que me gustaba desde el primer momento, no era una cosa que yo dijera. Pero en general, no solo con la arquitectura, porque he descubierto una parte filosófica tuya, una parte más espiritual. Sí. ¿Siempre has tenido esas ideas tan claras en la cabeza? ¿O ha habido un cambio en este tiempo que te han sucedido esos problemas que has tenido de salud? No sé si yo me diría de mismo que yo tengo las ideas muy claras, pero desde el punto de vista espiritual, esto es una cosa que me viene desde la adolescencia, no es de últimamente. Y he siempre sido muy radical además con las creencias y las ideas mías, aunque tenga que ir en contra de todo el mundo.
porque muchas cosas me ha tocado ir en contra de la tradición local o de lo que otra gente pensaba, y eso nunca me ha importado. Antes de entrar en ese tema, ¿cómo conociste a tu mujer? Uy. Y siempre detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Sí, mi mujer es mejor que yo, la verdad. ¿Sí? Mira, a mi mujer la conocí porque a raíz de estas inquietudes espirituales, durante un tiempo me estuve congregando en una iglesia evangélica en Huelva, y allí fue donde la conocí. Y bueno, la conocí siendo adolescente, y al cabo de los años nos hicimos novios, y ya no era tan adolescente. Yo tenía 22 años cuando me hice novio de mi mujer, y ella 19. Y tuvimos una relación de noviazgo de 5 años y ya llevamos casados casi 20, o sea que ya llevamos mucho tiempo. Y bueno, aunque Qué guapos estáis aquí. Ahí estamos recién casados, sí, el día de la boda. Vamos, Háblame del día de tu boda. O el día de la boda para mí no fue un día muy memorable, la verdad. No, a la gente dice, el mejor día de mi vida, no es mi caso. O sea, la boda sí tiene una trascendencia importante para la vida de uno, pero teníamos muchísimos invitados, cerca de 300, un día un poquito estresante. Hay muchas cosas que si yo me volviera a casar, que no va a ser caso, no la haría igual. Intentaría que fuera una cosa un poquito más íntima, más controlada, para poderla disfrutar un poquito más. Pero bueno, de haberme casado no me arrepiento, desde luego. Mi mujer podría tener motivos para arrepentirse, pero yo no. Yo he salido ganando de todas a todas. ¿Qué cualidades tiene ella? ¿Qué es lo que ves en ella? Bueno, es que una vez escribí un poema en el que estaba describiendo las cosas que me gustaban de ella. Que puede hablar de su condición física, su pelo, su mirada, o también de su carácter, ciertas cosas. Podría describir muchas cosas que me gustan de ella, ¿no? Pero en realidad a mí me gusta ella por ser ella. Ella es quien me gusta, no sus cualidades, sus cosas. Y a mí, de mi mujer, en realidad, lo que más me cautivaba es que ella era una buena persona. Y entonces yo veía en ella esa cualidad, ¿no? De una mujer que... Para ti es importante que una persona sea buena persona. Sí, fundamental. O sea, por ejemplo, nosotros compartimos nuestros valores, no solamente ideológicos, sino de nuestras creencias. Y para mí que sea una persona que respeta a Dios, que tiene la esperanza en su corazón, la misma esperanza que tengo yo de la vida eterna. Esa es una persona con quien compartir lo más importante de tu vida, para mí es fundamental. Después, a mí me gusta el ajedrez y a ella no, pero eso no es lo más importante de mi vida. Pero después, lo más importante que nos sustenta, eso sí, para mí era muy importante compartirlo. Pero bueno, de todas las mujeres en el mundo con las que podría compartir estas cuestiones, ella estaba cerca mía y por pesado creo que al final accedió a salir conmigo, pero porque en realidad yo, no sé, nunca he tenido habilidad ni para ligar ni nada, pero ella sí tenía candidatos por un tubo, no es mi caso, que yo no he ligado en mi vida ni con ella siquiera. O sea, estoy casado con ella de milagro, no sé cómo es. Pero ella es una buena persona, es una buena mujer, una buena compañera, una excelente madre, ¿Y tus hijos? muy sólida en su trabajo. O sea, ¿Tus hijos o hijas? yo tengo un hijo y una hija. Podemos decir hijos, que con mi forma de hablar no tengo problema ideológico con eso. Los englobo a los dos. Digo mis hijos y mis padres. Y cuando digo mis hijos es mi hijo y mi hija, y cuando digo mis padres, mi padre y mi madre. ¿Y cómo son tus hijos? Mira, aquí están de pequeños. Mis hijos, yo presumo de tener 2 hijos súper especiales. Son muy singulares. Cada uno a su estilo. Porque, por ejemplo, la niña que es Ruth, pues ha tenido un expediente súper sobresaliente, destaca en los deportes, todo lo que hace se le da bien. Y el niño es como más divergente, más especial. Tiene como unas cualidades como más geniales y también muy suya, ¿no? Se va por petenera cuando le interesa. Pero me gusta potenciar de cada uno su rareza, su identidad,
Y no pretendemos a ninguno de los dos amoldarlo a nada, ni a nosotros, ni a las cosas que la sociedad pueda querer normalizar. Ellos son como son, cada uno tiene sus virtudes y nos gusta potenciar las virtudes y las características de cada uno. Y yo como padre estoy súper orgulloso de ellos, de los dos, y de la familia que tenemos. ¿Cómo empezaste con esa relación tan estrecha que tienes con Jesús? Bueno, Ya he entrado en el tema. sí, es una pregunta directa completamente. Ya, totalmente. Mira, te voy a contar mi situación actual y ahora después vuelvo al principio para contestarte a la pregunta. Yo me he criado en una familia católica, local aquí, católica practicante, porque bueno, católico aquí casi todo el mundo, ¿no? Con 12 años empecé a ir a una iglesia evangélica en Huelva a raíz de lo que yo considero mi conversión o mi nuevo nacimiento. Pero cuando yo conocí a Jesús, mucha gente piensa que es que yo cambié de religión, pero no fue así. O sea, yo tuve un encuentro con Jesús a nivel personal y a raíz de ahí decidí empezar a congregarme en una congregación evangélica porque mi hermano estaba yendo allí, pero no porque yo hubiera hecho un cambio de religión. De hecho, esto fue después de yo haber tenido este encuentro con Jesús. Y de hecho, con los años, por discrepancias y por cosas, yo he salido de ahí. O sea, yo no me considero evangélico. No forma parte de mi identidad como cristiano, que cristiano sí que soy. Ha formado una parte de mi vida, de hecho ahí fue donde conocí a mi mujer. A quienes están ahí los considero mis hermanos en la fe, compartimos creencias, doctrinas y ciertas cosas, pero también considero hermanos en la fe a gente de otras denominaciones, vamos a decir católicos o otras cosas, que hayan tenido este mismo encuentro con Jesús que he tenido yo. Y esto viene a raíz de que mi hermano, que era futbolista, le había pasado lo mismo cuando se fue a jugar al Eldense en Alicante, y allí tenía un compañero que le hablaba de Jesús, no en los términos que nosotros habíamos aprendido en casa. Que nosotros habíamos aprendido en casa el cristianismo como una tradición, una serie de normas, tratar de ser bueno y una serie de cosas que nosotros lo intentábamos como familia, o sea, a nivel individual cada uno, pero como familia se nos inculcaban unos valores pues, de tratar de agradar a Dios, de tratar de ser bueno, de hacer el bien, como casi todo el mundo que tenga una mijita de valores, ¿no? Claro, siempre con la carga de que uno intenta ser bueno, pero uno no lo consigue, porque el mal está dentro de cada uno de nosotros. Y de hecho decía Jesús, no hay bueno ni aún ni siquiera uno, ¿no? O sea, no hay bueno sino solo Dios. Y bueno, otros pasajes de la Escritura hablan de esto, de que en realidad somos pecadores, todos somos pecadores. Entonces, muchas cosas buenas que uno trata de hacer no compensa las cosas malas como si fuera una balanza. Eso no funciona así. Y de hecho, eso hace que cada uno en nuestra conciencia tengamos esta carga. La carga del pecado, la carga del mal o la carga de como uno no quiere el mal. Y eso repercute en que cada uno de nosotros experimenta el temor a la muerte, porque al final es la consecuencia de todo. El pecado y la muerte es una cosa consecuencia de la otra. Y yo, a pesar de mi crianza, de mi cultura católica, yo no tenía esperanza en la vida eterna, ni la certeza de que iba a ser salvo, porque claro, uno trataba de ser bueno, pero en ese camino uno se va tropezando y va haciendo cosas malas, y entonces pues, uno nunca tiene esa conciencia limpia. Entonces, hasta que mi hermano, que me habló de Jesús, me empezó a hablar de lo que dice la Biblia, ya no solamente de una tradición que tenía como aprendida por herencia, pues descubrí que sí, que si uno cree en Jesús, uno sí puede tener limpieza de conciencia y puede tener la certeza de la vida eterna y ya se evapora el temor a la muerte. ¿Pero eso fue un tránsito o fue de repente te llegó en un instante? No fue con un instante, fue un proceso que en mi caso fue corto, o sea, fue podemos decir, de algunos meses, pero durante un proceso en el que uno va cuestionando ciertas cosas o aprendiendo ciertas cosas, sí que recuerdo un día en el que escuchando a mi hermano hablar, yo sabía de misa que Jesús había muerto por los pecados de la humanidad.
Entonces, lo que no tenía yo asumido es que había muerto por los míos. O sea, que yo era el que había enviado a Jesús a la cruz, porque había muerto por mis propios pecados. Entonces, cuando yo asumí eso, entonces, y reconocí mi culpa y, digamos, me arrepentí por haber llevado a Jesús a la cruz, entonces me apropié de la salvación que Jesús ofrece. Entonces, para mí fue un cambio de vida. Por eso, que eso es lo que la Biblia habla, el nuevo nacimiento. Cuando uno nace del Espíritu y un nuevo nacimiento, puede ser considerado hijo de Dios, porque dice Juan 1:12, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Y entonces, desde entonces, yo me considero hijo de Dios y tengo una relación con Jesús que antes no tenía. Y desde entonces ha sido hasta ahora. Y bueno, eso no va a cesar porque este cambio de identidad... Además, te ha ayudado mucho en todo este tránsito que estás viviendo. En todo, o sea, me ayuda en todo, en cualquier faceta de mi vida. En las buenas, en las malas, en las cotidianas, en las especiales, en las intrascendentes, en todas. O sea, que no es una cosa que yo tenga a Dios de comodín solo porque he tenido que estar en el hospital recientemente y ahí tengo a Dios menos mal. No, es que Dios va conmigo a donde sea que yo vaya y está conmigo siempre, no es... Y trato de tenerlo presente y trato de agradarle. También sigo teniendo mis tropiezos, pero ya el tener los tropiezos no forman parte de una balanza para que uno caiga a otro. Yo ya sé que Jesús pagó por mí el precio de su sangre. Y entonces ya con eso estoy limpio de conciencia y tengo una seguridad inquebrantable. O sea, la fe te ofrece una certeza y una seguridad que es increíble, porque uno dice, bueno, que estamos hablando de cosas espirituales o del futuro, dice, no, pero es como dice, pues en estas cosas en las que uno quisiera saber o quisiera tener certeza, la fe te da esa seguridad. ¿Cómo ha sido tu proceso de salud? Porque llevas bastante tiempo, ¿desde cuándo empezó? De forma severa, en el verano pasado tuve una peritonitis de colon. Y de verano a verano, porque ha sido de julio a julio, he tenido 5 intervenciones. Digo de forma severa porque ya hace 2 o 3 años había tenido un episodio de diverticulitis aguda con amenaza de peritonitis y yo sabía que estaba preavisado que eso me podía pasar. Y gracias a estar preavisado, ahora cuando tuve la peritonitis fui muy rápido al hospital, porque solo tenía síntomas de fiebre, ni siquiera tenía dolores. Y ya se me había perforado el colon. Y eso mismo, si no llegáis rápido al hospital, eso te puede producir una infección mortal, en muy pocas horas. No es... Y yo sabía que la peritonitis era peligrosa y sabía que me estaba exponiendo a una operación con riesgo de muerte en caso de que la infección se hubiera expandido, que no fue el caso. La infección la pillaron, digamos, en una fase inicial y la pudieron limpiar bien y después me han podido reconectar. He tenido una colostomía en 2 sitios, una ileostomía. Durante este año he estado con bolsa, no sé si que sabe cómo funciona eso, estaba por debajo de la ropa, pero es como, yo decía que era como tener el bate portátil. Yo tengo el bate conmigo, ni siquiera me tenía que levantar de la cama para ir al inodoro, ¿no? Está bien para salvarte la vida y como un recurso fantástico, pero si puede uno no tenerlo, mejor. De hecho, ahora estoy reconectado y estoy estupendamente. Y además he perdido peso, estoy ahora en línea y estoy mucho mejor, mucho mejor. Entonces, ¿tu estado cómo es ahora? Mi estado a nivel quirúrgico, he terminado el proceso, a pesar de que he tenido muchas operaciones, he terminado, por dentro he quedado perfecto y ahora estoy en fase de rehabilitación, porque en el abdomen he tenido 12 cicatrices y con las 12 me han machacado, he perdido toda la musculatura. Y no solamente la he perdido en el abdomen, que me han toqueteado, sino que por detrás, en los lumbares, a pesar de que ahí no me han tocado, se ve que eso trabaja en conjunto, que también se me había desactivado toda la musculatura. Y ahora estoy yendo a ejercicios de rehabilitación con Almudena Morales, y me hace unos ejercicios personalizados para activar esa musculatura. Estoy empezando a caminar también por recomendación. Y pronto empezaré a poder correr un poquito y hacer un poquito de ejercicios físicos más fuertes, ejercicios de fuerza en el gimnasio y otras cosas que espero volver a hacer. Y ahora estoy en proceso de rehabilitación. No estoy al 100% ni mucho menos, diría que estoy como al 50% de mi... Yo te veo genial. Oye, estupendamente. Pero ya no puedo hacer esfuerzo físico, no me puedo agachar bien, no puedo coger carga, no puedo correr, estoy limitado. Pero bueno, para poder caminar, moverme, voy bien.
no puedo trabajar en las obras como yo antes trabajaba, porque antes echaba hormigón, ponía ladrillo, lo que hiciera falta. Y cargaba peso cuando iba a hacer las compras de los sacos de cemento, lo que hiciera falta. Pero ahora no puedo. No puedo porque estoy limitado físicamente. Pero hago lo que puedo y me muevo bien. Estoy saliendo a caminar, depende del día, entre 5 y 10 kilómetros todos los días. Me estoy cuidando la comida mucho, perdí 28 kilos. Ya, eso lo sé. Y se te ve muy bien. Sí. Porque otra gente pierde peso y se le nota como demacrado. Sí, como que porque yo he perdido de lo que me sobraba. Claro, el que esté bien y pierde demasiado peso se queda muy chupado. Pero a mí me sobraba demasiado. De hecho, todavía tengo que seguir perdiendo. Justo ahora no estoy en fase de perder más peso porque como estoy recuperando músculo, no quiero entrar en déficit calórico. Pues si entro en déficit calórico estoy a riesgo de perder la musculatura, porque la gente que está en gimnasio, no sé qué, puede perder peso activando musculatura, pero yo si no estoy haciendo esfuerzo físico, no quiero que con el peso se me vaya el músculo que estoy recuperando. Entonces, ahora mismo no estoy en déficit calórico, pero apenas que recuperar la musculatura, voy a volver a seguir en déficit calórico como estaba antes y quiero llegar desde los 95 a los 90. Estaba en 123, Fíjate. que estaba demasiado sobrepesado. Cuéntame, ¿qué te llevó a compartirlo en las redes sociales, ese proceso tuyo? Pues mira, después me cuestioné, digo, yo no tenía que haber contado esto, pero eso me lo cuestioné ya tarde, porque ya una vez que había contado, ya me vi en la obligación de continuarlo, era como una telenovela, ¿no? Dice, bueno, por capítulo o por fascículo, como las enciclopedias de antes, ¿no? El primer día, o sea, la primera vez que me operaron, fue una cosa muy impactante, porque, bueno, aparte del riesgo que tiene la operación de peritonitis y todo eso, de colon, porque hay gente que tiene peritonitis de apéndice. Claro, para mí fue impactante, pues, las cosas que se le pasan a uno por la mente, el no saber si va a despertar de la anestesia, los dolores. Yo me desperté sin saber lo que me habían hecho, con una bolsa, con dolores de todo tipo. Y a pesar de que había sido una experiencia súper traumática, para mí fue como decir, bueno, estoy vivo, prueba superada. ¿Y te dio el subidón? Sí, bueno, prueba superada. Entonces, como había cosas que creo que eran positivas, cosas que yo estaba experimentando, pensando de aquel día, de la tranquilidad con la que me había enfrentado a todo ese proceso, incluso cuando estaba yendo al quirófano, digo que estaba yendo porque no me dio tiempo, a mí me avisaron de que me iban a operar de peritonitis un minuto antes de llevarme al quirófano, que fue inmediato, vamos, que no es que tuviera ahí unas horas de espera. Y conforme iba para el quirófano, pues pensaba en mi familia, se me vinieron a la mente mis amigos de la infancia, cosas. Y bueno, es que, claro, yo pienso que quien se te viene a la mente en esos instantes que son tan difíciles, son gente que te ha dejado una huella en tu vida, ¿no? Y eso me parecía bonito. Y además me enfrentaba a todo eso con mucha tranquilidad. Y la tranquilidad, obviamente, me da la seguridad que me da Jesús en mi vida. Eso lo tengo clarísimo. Y entonces, eso lo quise compartir. Bueno, tanto transmitir la noticia de que estaba bien, entre comillas, vivo, estaba vivo, había superado, como cómo yo me había enfrentado a eso, porque entiendo que hay gente que lo afronta con mucho temor, con mucho nerviosismo, con otras sensaciones que no eran las mías, y yo las quise compartir. Y ya una vez que lo compartí la primera vez, que fue una cosa muy espontánea, no era nada premeditado, porque hice un vídeo el mismo día que me operaron. Ya después me vi la obligación de ir contando cómo era el proceso. De hecho, a las 48 horas me volvieron a operar de urgencia y después estuve en la UCI y ya durante varios días no estuve en condiciones de ponerme a grabar vídeos. Ya después los demás vídeos normalmente los he ido haciendo con una cierta posterioridad a las intervenciones. Algún vídeo lo he hecho antes incluso. Pero todas las intervenciones he estado muy tranquilo, muy relajado y eso te lo da la fe. Yo tengo claro que sí, que es por eso. Pues me gustaría que para despedir lances un mensaje de lo que significa para ti la fe y de esas personas que a lo mejor nos están viendo, que están pasando por situaciones difíciles, por enfermedades, hay mucha gente en casa, sola, que no tienen perspectivas de levantarse siquiera de la cama. ¿Qué les dirías?
Bueno, el mensaje es válido tanto para la gente que está en una situación tan calamitosa como la que expone, como para gente que está plena de cualidades físicas y de todo, porque hay gente que también de salud, tiene unas relaciones consistentes, están confortables en sus vidas, y aún así el mensaje sigue siendo el mismo, porque el mensaje de la fe, ya decía antes, que no es un comodín que dice, ay, como estoy malo, pues recurro a Dios, recurro a mi fe en Jesús. Dice, no, el mensaje es profundo, y ese mensaje profundo puede tocar a cualquier persona, porque se trata de una esperanza de vida, no de vivir mejor, sino de tener una vida con trascendencia, con proyección. Y a veces esta gente que a lo mejor está holgada económicamente, con buenos recursos y eso, a lo mejor puede incluso a llegar a sentir el vacío con más rotundidad que el que está pasando miseria y lucha cada día por sobrevivir. Porque claro, su nivel de preocupación es distinto. Pero a todo el mundo, tanto al que es rico como al que es pobre, al que está sano como al que está enfermo de cáncer terminal, a todo el mundo le es válido el mensaje de que Jesús ofrece un mensaje de salvación. Porque el mensaje de salvación implica la resurrección. O sea, yo cuando digo que tengo fe en Jesús, es que creo en la resurrección. Entonces, si creo en la resurrección, ¿qué más da cualquier cosa que me pueda pasar? A mi cuerpo, a mi enfermedad o a lo que sea. Que no me da miedo nada. Porque el Dios en el que yo creo vivifica los cuerpos. Entonces, vale, aquí queremos estar bien, cómodos, a gustito, pero cualquier cosa que vaya a pasar pronto, sea inminente o sea a futuro, el mensaje de Jesús es trascendente. Claro, al que tiene un diagnóstico de cáncer y sabe que le quedan 2 meses de vida, es como muy inminente, pero en alguno de los vídeos decía que todos somos reos de muerte. O sea, suena a lo mejor feo decirlo, ¿no? Pero tú eres reo de muerte y yo también, y todos lo somos. Lo que pasa es que no sabemos cuándo nos toca. Pero por eso desde ya el mensaje de Jesús es trascendente, porque Jesús murió en la cruz para salvarnos. Entonces, recibí esa buena noticia, porque el Evangelio significa buena noticia, tiene un poder transformador. Y la Biblia enseña de que si nos arrepentimos, recibimos ese mensaje, el Espíritu de Dios mismo viene a vivir dentro de nosotros, en nuestros corazones, y nos transforma. Tiene un poder vivificador y transformador, súper potente, súper trascendente, y que nadie se arrepiente de tomar el camino de Dios. O sea, mucha gente se puede arrepentir de lo contrario, o pensar que puede vivir como le da la gana, o incluso pensar que vivir agradando a Dios es como limitante, pero es todo lo contrario. Vivir agradando a Dios te ofrece verdadera libertad, y una libertad que te libera de la esclavitud, sobre todo la principal del temor de la muerte, pero el temor de la muerte y todas las consecuencias con las que vivimos la vida afanados, preocupados, y con muchísimas cosas que cuando uno tiene en mente la seguridad de la salvación que Jesús ofrece, pues todo toma otro color, el color que Dios le da a la vida. Y además, Dios, que es quien ha diseñado la vida, yo pienso que quien mejor nos puede enseñar a vivirla. Pues me quedo con este mensaje, Raúl. Muy bien, muchas gracias. Me quedo con ese mensaje, lo integro, lo proceso y bueno, pues voy a despedir el programa. Te doy las gracias por haber estado con nosotros. Y yo gracias a ustedes por invitarme. Y a todos ustedes, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Siempre tenemos a un personaje en este programa entre tú y yo. La próxima semana pues les sorprenderemos nuevamente. La verdad que espero que hayan sido reconfortantes las palabras de Raúl Vela, arquitecto, y que les haya servido ese mensaje que ha lanzado. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Entre tú y yo, en mi salón, hoy un invitado trae su corazón. Entre tú y yo.